Buenos días. Ahora vamos a comenzar el homenaje a Emeterio Gómez. Gracias por estar sintonizando esta transmisión. Este es un sentido reconocimiento que los profesores y los miembros de la comunidad de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela le hacemos a un venezolano extraordinario. Gracias a la profesora María Isabel Díaz por su colaboración y su soporte técnico. El procedimiento que vamos a seguir es que yo hago la presentación apoyado por un soporte que preparé de láminas en PowerPoint que les vamos a hacer llegar a todos los que están suscritos a mis chats de economía y de finanzas, y quienes no están inscritos se lo pueden solicitar tanto a la profesora María Isabel Díaz como a mí mismo por mis redes sociales. Gracias por su presencia y vamos a comenzar. Colócalo allí fijo. Voy al revés, como lo tenías ahorita. Ahí. Aquí apoyado. Bien, voy a tener el auxilio de la laptop y acá desde este encierro fuera del país para tratar de tenerlo como un ayuda memoria. Emeterio Gómez, un venezolano sencillo, con la grandeza de los grandes hombres, tuvo por supuesto una gran raigambre venezolana. Él nació en un pequeño poblado, no sé si todavía pudiera catalogarse de ciudad, de la vecindad en la isla de Margarita. Quizá buena parte de la simpatía que tenía Emeterio se debe a su condición margariteña, aunque nunca tuvo el acento de los ñeros. Bien, Emeterio, como todos los margariteños, creció, hizo sus primeros estudios escolares, luego pasó a tierra firme. Estudió en la Universidad Central de Venezuela Economía, comenzó a trabajar en el Instituto Agrario Nacional y allí, pues cada vez que había una presentación, mostró unas condiciones docentes muy importantes y eso lo llevó a aspirar y dedicarse a la enseñanza. Concursó, recuerdo que yo era estudiante, dirigente del Centro de Estudiantes de Economía, y estuve presente en su concurso de oposición, en donde el presidente del jurado era el insigne economista venido desde España, un venezolano nacido en tierras hispanas que a raíz de la guerra emigró a Venezuela. Hizo una gran carrera en el Banco Central y en la Escuela de Economía Bernardo Ferrán. También formaba parte de ese jurado Alberto Genatios y mi gran y querido amigo, que en paz descanse, César Salazar Cuervo. Emeterio aprobó el examen de concurso y pasó a formar parte del plantel de los profesores de la Escuela de Economía y trabajó allí tanto en teoría económica, como se llamaba antes, y sobre todo con el maestro, el doctor y querido Domingo Felipe Maza Zavala en la Cátedra de Dinámica Económica, en donde recuerdo lograron conformar un extraordinario equipo con José Moreno, que era el coordinador. Estaba Carlos Blanco, el afecto me permite decirle Carlitos. Estaba Emeterio, estaba Rodríguez Mena
y otros profesores allí que conformaron una extraordinaria cátedra de dinámica económica basada en el libro de análisis macroeconómico del doctor Massa. Ya en aquel tiempo, Emeterio se destacó por lo brillante de sus clases, de sus exposiciones, y además comenzó en la preparación de clases a sentir dudas sobre lo que fue un estilo, un signo de la enseñanza de la economía en aquellos años, caída la dictadura de Pérez Jiménez en los años 60, la línea conductora de la enseñanza de la economía era una economía basada en los criterios marxistas, basada en el pensamiento de izquierda y a lo sumo un pensamiento de un marcado cepalismo, de Raúl Prebisch. Y Emeterio comenzó a cuestionar aquello y empezó a profundizar en los estudios. Se dio cuenta de que había una falla, de que aquello no cuadraba, y cuando iba a las fuentes del pensamiento y de la doctrina económica, Adam Smith, David Ricardo, aquello le parecía que tenía más sentido, que tenía más lógica, y comenzó a profundizar en sus investigaciones y rompe con el marxismo. Y eso es una decisión personal, individual. Gran parte de la juventud contemporánea conmigo y quizás un poquito antes y un poco después estuvimos imbuidos de aquel pensamiento de izquierda, y esa no sería una decisión tan importante como la que tomó Emeterio, porque Emeterio tuvo el sentido y la destreza de ir al fondo y entonces cuestiona definitivamente la economía marxista. Como él decía, demuestra y se convence que la teoría del valor de Marx no es sino, como él decía, una paparrachada. Y eso lógicamente lo demuestra. Dice que es el criterio ya clásico de la oferta y la demanda del libre mercado lo que explica el comportamiento de la economía. Emeterio entonces escribe su libro fundamental que marca la ruptura con aquel pensamiento que durante muchos años estuvo dominando la enseñanza de la economía, no solo en la UCB, sino en casi todas las universidades del país. Habría que hacer una excepción con los esfuerzos que hizo la Universidad Católica por desmarcarse de aquel pensamiento único por razones, por supuesto, ideológicas. Sin embargo, buena parte de sus profesores seguían aquella línea de enseñanza porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros y eso fue lo que nos enseñaron como economía. Entonces, el pensamiento de los clásicos era algo así como la historia económica y no la esencia del análisis económico. Entonces, Emeterio, con su libro fundamental, a mi juicio, que es Socialismo y Mercado, desmonta toda aquella teoría marxista, izquierdosa, y empieza a marcar un rumbo distinto. Eso coincide con su partida a hacer estudios de posgrado en Inglaterra, y en Francia hizo un posgrado en filosofía, lo cual terminó de marcar la separación con el marxismo, pero además le añadió otro ingrediente que es el compromiso ético y moral de la economía de mercado con la sociedad. Pero bien, antes de entrar a eso, que es el punto siguiente, quiero destacar que ya en los antecedentes hubo un excelso profesor de economía, aunque él era abogado de profesión,
pero que marcó un rumbo diferente con sus clases en la Facultad de Derecho de la UCB, que fue Joaquín Sánchez Cobiza, que siempre le he sugerido a mis amigos y a mis alumnos que hay que volver a leerlo, porque en aquellos tiempos que era el único que en aquel desierto pregonaba la economía de mercado, al final tuvimos que terminar por darle la razón a Sánchez Cobiza, quien conjuntamente con Emeterio cambió nuestra mentalidad, nuestra manera de enfocar los problemas económicos. Él escribe adicionalmente algunos libros, otros libros, entre los que se destaca La crisis de la ciencia económica, dos libros fundamentales sobre el sino, o lo que marcó y lo que marca todavía la economía venezolana, que es el petróleo, y él escribe Venezuela, dilemas de una economía petrolera, escribe Salidas para una economía petrolera, y dos libros fundamentales para ampliar lo que después fueron sus complementos en el estudio de la economía, que fue la filosofía. Escribe el libro Capitalismo Solidario versus Socialismo del siglo XXI, y aquí entra ya en la crítica feroz, implacable, contundente contra toda esa especie, no se puede decir teoría, sino esa consigna que lanzó Chávez y Fidel, de un pretendido socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que comunismo, pero con más hambre y con más miseria. Igualmente escribe una crítica al comportamiento de lo que había sido la conducta de los empresarios venezolanos, y su libro El empresario venezolano a mitad de camino entre Keynes y Hayek, que le dan sentido a lo que debe ser el papel de un empresario en una economía, un papel competitivo en búsqueda de la eficiencia, de la productividad, y no un empresario especializado solamente en tener lobby, como años después demuestra mi querido y dilecto Moisés Naim, el alumno más brillante que yo creo que he tenido. Y escribe también América Latina, el imperio del realismo mágico. Luego, la propia situación, otra vez, del empresario. Padre, confieso que he invertido. Atenas y Jerusalén. Y un libro importantísimo que es La responsabilidad moral de la empresa capitalista. Bien, en todo este periplo de lo que fue la vida de Emeterio, hay que destacar que escribió centenares de artículos, dictó miles de conferencias, participó en foros. Recuerdo uno muy intenso y bastante bueno que hicimos en la Universidad Metropolitana con él, Pedro Palma y yo, y eso sirvió pues para mostrar una característica que tenía Emeterio, que era un gran polemista, una argumentación, una dialéctica del lenguaje y del conocimiento implacable, duro, realmente contundente. Pero al lado de eso, Emeterio mostraba, y esta es una de sus grandes enseñanzas, un gran respeto por sus adversarios en el debate, que eran sus amigos en lo personal. Y él supo distinguir con absoluta claridad y diferenciar, desmarcar la condición de un oponente en las ideas o en las doctrinas y el afecto y el respeto personal con quien estaba debatiendo. Incluso eso lo mostró en uno de sus debates fundamentales, que fue el que tuvo con Monedero, que no vamos a contaminar esta exposición hablando de sus
características que en perjuicio de Venezuela y en beneficio del Podemos de España hizo este señor. Pero esa polémica fue muy interesante, creo que se realizó en la Universidad de Simón Bolívar, de lo cual no estoy seguro, pero sí estoy seguro es de la polémica que mostró que la argumentación de Zapatero era, por supuesto, inconsistente desde el punto de vista económico y científico. Igualmente, Emeterio era tan generoso que era capaz de estar hoy en San Fernando de Apures, mañana en Cumaná, pasado mañana en Maracaibo, luego en Guayana, y continuaba con sus cátedras. Hizo un gran aporte a esa institución que fundaron algunos empresarios venezolanos para, entre ellos mismos, convencerse de la necesidad de la economía de mercado que se dice que dirige desde sus orígenes Rocío Guijarro, extraordinaria mujer, luchadora, consistente y además gran amiga, casi hermana de Emeterio. Emeterio, pues, es lo que podríamos decir un profesional intelectual completo. Una gran cultura universal y un gran conocimiento de la economía. También sus estudios de filosofía lo ayudaron a darle un sentido moral al planteamiento ético de lo que debe ser la economía, de que no se trata que haya un pequeño grupo de personas que atrapen la mayor parte del producto y haya una gran cantidad de personas con muy pequeña participación de la riqueza. Esto hacía que Emeterio insistiera en cada momento, en cada libro, en cada escrito, en cada artículo, en cada ensayo, en la necesidad de darle un sentido moral al capitalismo, de darle un sentido sobre todo solidario, no con la dádiva, con la limosna, sino con las oportunidades. Y ese es, a mi modo de ver, uno de sus grandes aportes. El otro gran aporte que ya mencioné, pero quiero subrayar, es que la enseñanza y el estudio de la economía en Venezuela tiene una línea divisoria que la marca Emeterio. Antes, la enseñanza era una enseñanza libresca, era una enseñanza adosada al marxismo y al izquierdismo. El gran mérito de Emeterio es que nos enseñó a pensar como economistas. En lo particular, siempre me tuvo un gran afecto, como ustedes saben, con lo que en estos días en las redes. Siempre mi familia, mis amigos, mis condiscípulos me llamaron y me llaman todavía el Negro Paiva, por razones de que mi hermano era catire. Y Emeterio siempre me decía negrito, negro. No recuerdo nunca que me haya llamado Antonio, ni que me haya llamado el Aguilucho, que es mi otro apelativo y que ustedes saben las razones, pero su cordialidad y su afecto marcó a casi todas las personas, los estudiantes y los empresarios que tuvieron la suerte y la dicha, o que tuvimos la suerte y la dicha de trabajar con Emeterio. Emeterio marcó pues esa diferencia entre lo que era una enseñanza de la economía dogmática, libresca, ajustada a un guión imposible de justificar, porque la gran pregunta que al final terminamos haciéndonos, bien, todas estas doctrinas marxistas, izquierdosas, pregonan la redención del hombre, la liberación del proletariado, pero hay un hecho incontrastable, que es que todas esas economías terminaban en dictaduras personalistas. Eso fue lo que tomó su gran amigo Teodoro cuando rompe con el marxismo y con el comunismo con su libro fundamental Checoslovaquia, el socialismo como problema, y luego la revisión de la historia y la vuelta a la democracia, que muchos todavía critican a Teodoro y a Emeterio por sus
pasado marxista. Teodoro los liquidó con aquel argumento contundente que el que no cambia de opinión es un idiota. Solo los idiotas no cambian de opinión. Y Emeterio nos hizo cambiar de opinión porque no somos idiotas y porque además estamos interesados cada día en ser mejores profesores, en ser mejores economistas, en ser mejores venezolanos. Emeterio entonces reivindica la economía de mercado y el mercado como esencia del análisis económico. Desmonta la argumentación marxista del valor. Gracias a él yo volví a las fuentes, me leí, me estudié a Adam Smith y sobre todo por mi vocación cuantitativa estudié al gran maestro, al que le da formalidad a la economía, que es Alfred Marshall. Y una vez a Marshall le preguntaron sobre el marxismo y él dijo: yo no pierdo tiempo en tonterías. Esa doctrina no tiene ningún fundamento. Bueno, muchísimos años después es Emeterio quien en Venezuela demuestra que el marxismo no tiene no solo ninguna argumentación sólida, sino ningún tipo de aplicación en Venezuela, y la demostración más palpable es el desastre que estos señores que hoy forman parte del régimen han hecho con nuestro país. Emeterio también denuncia el estatismo y el lobby y la falta de orientación hacia la competitividad de los empresarios y de las empresas en Venezuela, que muy pocas han logrado sobrevivir, pero no solo por las maldades del régimen, sino que con las aperturas del mercado, con la globalización, no eran competitivas. ¿Y por qué no eran competitivas? Sencillamente porque allí había un mercado cautivo con mucho dinero generado por las divisas del petróleo, y era mejor tener un amigo ministro que impidiera que vinieran importaciones o que vinieran productos o que vinieran otros empresarios y disfrutar de aquel paraíso de un mercado interno en donde no solo no había competitividad, sino que los salarios eran relativamente muy bajos y permitía enormes ganancias, y la mayoría de esos empresarios hizo fortunas que invirtieron en bienes inmuebles o en el exterior, y la economía quedó definitivamente postrada, porque luego de 20, 30 años de sustitución de importaciones, que se acuerdo con el esquema cepalista iba a convertirnos en una economía de aliento mundial, finalmente todas esas empresas fracasaron porque la mayoría de ellas no eran competitivas. Emeterio tuvo el valor de plantear la necesidad de sacar al Estado de la actividad productiva del petróleo. Esto ocasionó no pocas polémicas. Buena parte de las generaciones de gerentes, técnicos, ingenieros, economistas y profesionales del petróleo apostaron con Carlos Andrés Pérez y otros presidentes, siguiendo el famoso lema de Uslar Pietri de sembrar el petróleo, de hacer de PDVSA una empresa competitiva, como en efecto lo fue. Llegó a estar PDVSA rankeada, clasificada entre las 10 mejores empresas petroleras del mundo, lo cual nos obliga a hacerle un reconocimiento a todos estos gerentes que desde PDVSA lograron mejorar la participación relativa de Venezuela en el mercado mundial. El problema está en que ellos durante mucho tiempo asumieron el paradigma de que el petróleo tenía que estar en manos del Estado, porque entregárselo a los particulares, a los empresarios, iba a generar distorsiones. La realidad demostró que eso lo que hizo fue facilitar el zarpazo que los izquierdosos y Chávez le hicieron a la vida y a la actividad petrolera,
Y hoy en día hay que reconocerlo, Luis Justi, Gustavo Coronel, Omar Ferrer, toda esa inmensa playa de amigos petroleros están ya convencidos de la necesidad de que son los venezolanos los que tienen que invertir en petróleo, los que tienen que competir con el petróleo y abrir el mercado, porque durante mucho tiempo, y esto lo criticaba Emeterio, resulta que podía invertir en petróleo cualquier empresa o cualquier ciudadano del mundo y los venezolanos no podíamos invertir en la actividad fundamental de la economía venezolana, que es el petróleo. Ese es otro de los méritos que Emeterio tiene y que hay que reconocerlo, porque esa economía trajo consecuencias nefastas para el país, un endeudamiento masivo, un gasto público descontrolado por el populismo, por la necesidad de complacer a todo el mundo, de no establecer con claridad una asignación de recursos eficiente basada en el mercado, y eso produjo déficit fiscal. El déficit fiscal produce inflación y la inflación acaba con el salario. Esa inflación pues ha acabado con el poder adquisitivo del salario de los venezolanos. Hoy las noticias son patéticas. El gobierno acaba de decretar un incremento salarial que no llega a $4 y la propia lista de que el gobierno saca de los productos de la canasta o de la cesta básica está por encima de los 30 o de los $40, lo cual hace que nuestra gente, que todos los venezolanos nos estemos muriendo no por coronavirus, por la peste china, sino por el hambre, por la miseria. Quiero redondear esta charla haciendo una referencia a palabras, expresiones generosas que otros economistas y profesionales han hecho sobre Emeterio Gómez. En la presentación le estoy enviando un resumen. La mayoría o casi totalidad de estos testimonios están en un trabajo hecho por el colega Ángel Alayón en lo que es tal vez el mejor portal que existe en Venezuela en las redes, que es ProDaVinci. Allí aparece lo que decía Francisco Monaldi, excelso profesor de una de las universidades más prestigiosas en el campo de la energía en Estados Unidos. Dice que Emeterio era un hombre siempre dispuesto a discutir y reflexionar sobre todos los temas, esencialmente sobre la ética y la economía. Herbert Torres, mi gran amigo y colega, decía que Emeterio fue una pasión vigorosa e inagotable por conocer y entender al hombre y a la sociedad. Rocío Guijarro, la responsable de Se Dice, gran amiga, casi hermana de Emeterio, como ya conversábamos, dijo de que siempre quedamos sensibilizados a los que escuchábamos y leíamos a Emeterio. Gustavo Guevara, joven economista, dice que fue un símbolo en la búsqueda incansable de la verdad. Otro economista joven, Gustavo Villamil, hablaba de cómo Emeterio, con angustia, clamaba por insuflarle a la economía de mercado una dimensión moral de la cual todavía hoy carece. José Gregorio Pineda dice que Emeterio era capaz de realizar agudos análisis de los retos que enfrenta el diseño de la política macroeconómica en un país petrolero. Julio Pineda decía que había que promover la inspiración a los economistas, a los jóvenes, a los constructores de los modelos económicos.
el extraordinario colega Leonardo Vera, decía que logró reducir las mentalidades dogmáticas y perezosas. Omar Bello Malaver dice que toda argumentación, según rezaba Emeterio, debía basarse en hipótesis teóricas y por eso era tan acucioso en el diálogo y en la polémica. Omar Zambrano señala que llevó una vida frugal, casi ascética, a ratos estrecha, que fue un hombre íntegro y de una honestidad a toda prueba. Ramón Pineda destaca que Emeterio siempre será el maestro. Otro colega, Roberto Casanova, dice que el pensamiento de Emeterio marcó toda una generación de economistas, de empresarios y de pensadores en el país. Vladimir Zanoni señala cómo Emeterio logró irradiar un verbo articulado y vehemente que rayaba en lo iracundo, pero sin ofender, invitando siempre a pensar. El extraordinario economista Ronald Balsa, decano de Economía de la Católica, dice que en sus libros, en sus contactos, Emeterio y hablaba, provocaba sonrisas y reacciones menos pacientes. Ángela Layón, de Pro Da Vinci, decía que en ningún debate Emeterio agredió a su pensador contrario, que siempre se mantuvo en el terreno de las ideas. Carlos Blanco dice que Emeterio no fue una postura política para desechar el marxismo, llegó igualmente a desmitificar todo el culto que había también con Keynes. Yo quiero terminar destacando como ejemplo, el ejemplo mayor que nos deja Emeterio es su consecuencia, su honestidad intelectual, profesional y ética. Era una persona capaz de tomarse un café después de haber tenido una ardua discusión con su oponente. Emeterio deja algunas enseñanzas para los jóvenes economistas. Siempre hay que pensar, hay que profundizar, hay que cuestionar, hay que discutir, criticar las ideas, pero siempre respetar a las personas. Los economistas, quiero finalizar, y los venezolanos tenemos una enorme gratitud con Emeterio. Nuestros estudiantes tienen allí un compromiso y una referencia. Y termino evocando a un gran poeta venezolano y humorista, Leoncio Martínez Leo, cuando decía que pronto el claro sol de nuestro país alumbrará de nuevo libertades. Y allí estará Emeterio, grande, con su figura enhiesta, ayudándonos a construir una nueva Venezuela. Muchas gracias.